Para ello, vayan tomando asiento. Buenos días también a los que están al otro lado de la pantalla. Y muy buenos días, Ángel de Juanas. Muy buenos días, Javier. Bueno, si ayer vimos conceptos tan importantes como riesgo social, tendencias sociales, las señales de ese riesgo, hoy vamos a entrar de lleno con los conceptos y también haremos, evidentemente, dinámicas, porque esto es un curso no solo teórico, sino también muy práctico, de aplicabilidad. Hoy vamos a entrar de lleno, como decía, con los fundamentos teóricos de lo que es la prevención y la dinamización comunitaria, ¿no? ¿Qué tipos de prevención hay? ¿Qué niveles de prevención hay? Y todo eso lo vamos a ver de la mano de Ángel de Juanas. Ángel veréis que es un buen pedagogo y buen didáctico. Lo vais a ver porque utiliza mucho los diagramas en sus presentaciones, las imágenes, y lo hace todo muy, muy didáctico, ¿no? Ángel de Juanas es actualmente director de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED. Es doctor en Pedagogía Social y bueno, y es profesor del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la UNED, ahí en la Facultad de Educación. Y no me quiero extender con tu currículum, Ángel, porque lo más interesante es que te escuchemos. Y bueno, pues haremos dos pequeños descansos, uno a las 11, como ayer, ¿vale? Y otro a la 1, pero el de la 1 va a ser como 10-15 minutos nada más, porque tendríamos que rematar el asunto hasta las 2 para que Ángel pueda compartir con todos nosotros lo que pretende impartir, con los objetivos que se le marcaron, que no son otra cosa que responder a los propios conceptos que identifican esta cátedra del Ayuntamiento de Cartagena y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ángel, Muy tienes la bien, palabra cuando tú quieras. pues muchísimas gracias, Javier. Lo primero voy a intentar compartir pantalla con vosotros y me comentáis si lo estáis viendo, ¿no? ¿Lo veis? Sí, sí, se ve perfectamente. Fenomenal. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Mi agradecimiento por delante al Centro Asociado de Cartagena y a los directores por la invitación, al profesor Francisco Javier García Castilla, director de la Cátedra Prevención y Dinamización Comunitaria, y también al profesor Enrique Pastor, también codirector de esta cátedra. Bueno, también a la coordinadora, Lucía Hernández, y por supuesto a Mónica Villegas, que imagino que estarán por el centro asistiendo al curso. Debo agradecer también a los interesados y a las interesadas en este tipo de formación. Creo que es una formación muy, muy relevante para su desempeño profesional y, por supuesto a la cátedra bueno, pues por la invitación a estar hoy aquí en este curso. Esta sesión es bastante intensa. Hablé con el profesor García Castilla para que pudiéramos hacer dos descansos porque hay contenidos bueno, que aunque intento que sean fluidos bueno, y que podáis asimilarlos bien, es necesario hacer un pequeño descanso entre medias, sobre todo al final de la mañana. Entonces, vamos allá para ver qué es lo que vamos a tratar. En primer lugar, hemos establecido una serie de objetivos formativos y reflexivos en torno a la prevención social y comunitaria y bueno, pues ahí podéis ver los objetivos. El primero de ellos es abordar el marco teórico de prevención social y comunitaria. El segundo, conocer los distintos niveles de prevención y su práctica y su aplicación práctica. El tercero, analizar el papel de la dinamización comunitaria como estrategia de transformación social. El cuarto, identificar fortalezas comunitarias y riesgos sociales. Y el quinto, vamos a intentar, no sé si nos da mucho tiempo, pero lo vamos a intentar hacer, diseñar algún tipo de acción participativa y preventiva en un contexto local, una microintervención, ¿vale? Para abordar estos contenidos, estos objetivos, he establecido tres grandes bloques de trabajo.
que estos son: el primero, introducción a la dinamización comunitaria, conceptos claves y marco teórico; el segundo, prevención, concepto, marco teórico y niveles; y el tercero, prevención comunitaria, identificación de riesgos y fortalezas. Bueno, pues vamos a ir con el primero de los bloques. Deciros que tras cada bloque haremos algún tipo de dinámica, o vamos a intentar hacerla, vamos a ver si nos da tiempo. Y el primero de ellos, como decía, es introducción a la dinamización comunitaria, conceptos claves y marco teórico. El primer concepto que vamos a ver es el concepto de comunidad. Comunidad es, de una manera muy sencilla, ¿vale? Es un conjunto de personas que comparten un espacio, relaciones de interdependencia. Eso significa que nos necesitamos unos a otros y tenemos un sentido de pertenencia mutua a un territorio, o al menos ya no solamente a un espacio físico, sino también podemos tener ese sentido de pertenencia a, a una relación que guardemos entre nosotros. Para abordar el concepto de comunidad, bueno, ha sido un concepto muy tratado en diferentes áreas como sociología, psicología comunitaria, trabajo social e incluso la pedagogía, en concreto la pedagogía social, pues veremos que hay una serie de aspectos que se solapan y que muy bien recoge Goma en el 2006 para aglutinar una definición que yo creo que es bastante acertada, recogiendo todas esas miradas, ¿no? Tanto de la sociología, psicología comunitaria, trabajo social y la pedagogía. El concepto podría ser definido, como bien dice, como una comunidad se constituye cuando existe un colectivo humano que comparte un territorio, desarrolla vínculos de apoyo mutuo y posee una identidad compartida desde la cual aspira a incidir en su entorno. ¿Mm? De tal manera que esta definición lo que viene a hacer es reconocer el carácter dinámico de las comunidades, que no son solo un espacio físico, sino también un entramado de relaciones, como decíamos, normas, valores y culturas. Por tanto, esta definición yo creo que es bastante acertada, es una definición multidisciplinaria. Bien, ¿qué tipos de comunidad hay? Bueno, pues básicamente dos: las comunidades locales, que están basadas en el territorio, por ejemplo, un barrio, una aldea; comunidades, por otro tipo, por otro modo de verlo, comunidades relacionales, que están no tanto fundamentadas en el espacio territorial, sino fundamentadas en vínculos sociales como intereses comunes, redes de apoyo o causas también que pueden compartir las personas, ¿no? Y estas personas pueden tener algunos elementos clave que las define como un grupo que está dentro de una comunidad. Esos elementos pues, son la territorialidad, la interacción social cotidiana que se da en el día a día, el sentimiento de tener una identidad y que esa identidad está compartida, y luego, por supuesto, tienen un elemento que yo creo que es el de los más relevantes y definitivos y definitorios también de una comunidad, como es la capacidad de autogestión de un propio grupo. Esa capacidad de autogestión es verdaderamente lo que empodera a una comunidad, como veremos, un elemento realmente fundamental. Podemos ver de todas maneras una serie de elementos característicos de la comunidad que me gustaría tratar con vosotros, y son estos cuatro que voy a presentar ahora. El primero de ellos es la territorialidad, como decíamos, el espacio físico compartido, que puede ser el barrio, municipio, comarca. El segundo, la interacción social, las relaciones cotidianas que habíamos hablado entre vecinos y actores del territorio. El tercero, la identidad compartida, sentido de pertenencia. El cuarto, la autonomía y agencia, que es la capacidad de autogestión, participación y transformación social. De todos, como avanzaba anteriormente, es el último quizá el que realmente lleva a plenitud el constituirse como comunidad. Es verdaderamente el objetivo último, el fin último, el elemento más definitivo y definitorio de la comunidad. Y bueno, hemos hablado de qué es la comunidad, pero entonces este curso que va de dinamización comunitaria, pues tendría que hablar también de qué es dinamización comunitaria, ¿no? Bueno, pues la dinamización comunitaria es un proceso de intervención social que lo que pretende es buscar buscar activar la participación ciudadana, fortalecer el tejido comunitario,
El tejido a través de esas relaciones que hablábamos antes, proporcionando vías para que estas comunidades se autogestionen y tengan capacidad para organizarse. Y en definitiva, lo que busca la dinamización comunitaria es facilitar procesos colectivos de transformación, pero transformación no de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera, es decir, dando el protagonismo a las personas que componen esa comunidad, es decir, dándoles un protagonismo local, ¿no? ¿Qué implica entonces dinamizar? Pues dinamizar una comunidad, pues no es simplemente organizar actividades, es más bien, como decíamos, ese proceso de intervención, es fortalecer redes, es activar procesos colectivos, es, bueno, en fin, es activar, en definitiva, los recursos sociales, culturales y humanos de un territorio con el propósito de mejorar la calidad de vida de una población desde un enfoque de corresponsabilidad, es decir, que las personas sean responsables unas de otras de lo que está ocurriendo con ellas mismas, con otros y con lo otro. Y lo otro es la propia comunidad, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues, ¿qué finalidades tiene la dinamización comunitaria? Bueno, pues podemos hablar de 5 grandes finalidades, seguramente que hay más, ¿vale? Pero a mí me gustaría señalar estas 5, que probablemente en la literatura pues vamos a encontrar muchas otras, o un sentido parecido, un sentido quizá algo diferente. Pero que estas 5, a mi juicio, están siempre interconectadas, ¿no? Sobre todo porque el resultado de esa conexión entre unas y otras finalidades, lo que consigue al final es empoderar colectivamente a la comunidad. Y de eso se trata, de fortalecer la inclusión social, de canalizar iniciativas ciudadanas para que se produzca un cambio, una transformación social. Bien, pues hablamos entonces de 5. La primera es reforzar las redes formales e informales de la comunidad. Esa es una finalidad muy, muy evidente. La segunda es fortalecer el empoderamiento colectivo y la inclusión social. ¿Mm? Después podemos contribuir al desarrollo local sostenible y equitativo. Podemos también, la comunidad debería tender a canalizar iniciativas de transformación lideradas por la propia ciudadanía. Y por último, pero que está muy vinculada a las otras 4, es promover la participación social desde una lógica horizontal. Esto tiene todo el sentido del mundo, porque si hablamos de comunidad, entendemos que no hay una jerarquía vertical, sino que estamos hablando de una lógica horizontal donde el trato no tiene que establecerse a través de niveles. Las personas que participan en esa comunidad deberían estar dinamizadas en el mismo rango, ¿no? Cuando se hace una actividad o cuando se hace una apuesta en común, es tan importante la opinión de uno como la opinión de otro para establecer objetivos, para hacer un diagnóstico o para hacer una evaluación final o continua del desarrollo de un proyecto. Bien, dicho esto, vamos a hablar sobre algunas diferencias clave que tiene la dinamización comunitaria como un fenómeno de intervención social en relación con la intervención individual y la intervención grupal. ¿Mm? Bueno, pues aquí tenemos. Vamos a hablar de 3 enfoques. Decíamos que vamos a hablar muy, muy rápidamente del enfoque individual, del enfoque grupal y del enfoque de dinamización comunitaria. ¿Mm? Y lo vamos a ver a través de 4 grandes aspectos o apartados que son claves dentro de cualquier forma de intervención. El primero, los destinatarios. En la intervención individual, lógicamente, es la persona o la unidad familiar. En la intervención grupal es un grupo homogéneo de personas. En la dinamización comunitaria es la comunidad local. Luego hay una gran diferencia en el objetivo de la intervención. En el aspecto de relaciones, la relación en la intervención individual tiene que ver con el profesional, la relación que se da entre el profesional y el usuario del servicio. En la grupal, la relación entre el profesional que adopta un rol de facilitador respecto al grupo. Y en la dinamización, el papel del profesional se diluye, es un papel mucho menos relevante, ya no está
digámoslo así, como no tiene un rol directivo, sino más bien un rol de guía donde busca que todo el mundo se relacione uno con otro de manera horizontal y se puede incluir dentro de las dinámicas, bueno, pues más que otra cosa para provocar el cambio a través de la reflexión y de diferentes dinámicas que se puedan llevar a cabo. Los objetivos de la intervención en la intervención individual están focalizados sobre todo en atención personal, en la grupal a establecer dinámicas de grupo, pero en la dinamización lo que busca es un cambio estructural en el territorio o un gran grupo relacional. La lógica del desarrollo de la intervención individual es asistencial, dar un servicio asistencial. En la intervención grupal es una lógica más bien educativa, formativa, y en la dinamización es, bueno, pues involucrar a todos los miembros de la comunidad de una manera participativa para buscar el fin transformador. Esto básicamente es lo que se busca en la, en la dinamización comunitaria. Habiendo visto el concepto de comunidad y el concepto de dinamización comunitaria, vamos a ver cuál es el marco teórico, a grandes rasgos, de la dinamización comunitaria, hablando sobre todo de 4 modelos teóricos. Son aquí estos que les presento: el enfoque ecológico, el modelo de capital social, la educación popular y la acción comunicativa. El primero de ellos, el enfoque ecológico, bueno, pues plantea que las personas se desarrollan en sistemas interconectados, ¿no? Es un enfoque que se sustenta en el planteamiento de Uri Bronfenbrenner. Este hombre era un psicólogo del desarrollo estadounidense que tenía, además, curiosamente era de origen ruso y fue conocido sobre todo por ser eh, el creador del modelo ecológico del desarrollo humano. Tiene un libro que se llama La ecología del desarrollo humano y que es un libro muy interesante. Además, él es un gran académico de la Universidad de Cornell y además, bueno, pues una persona muy representativa porque en Estados Unidos hizo un programa, desarrolló un programa que se llama GT Start, bueno, que estaba planteado para mejorar el desarrollo infantil en contextos de vulnerabilidad. Y lo que plantea Bronfenbrenner básicamente es, pues eso, que las personas se desarrollan en sistemas interconectados y que, bueno, pues que la dinamización comunitaria en este caso actúa sobre diferentes niveles, pero concretamente en uno de ellos, que es el que veis ahí en negrita, que es el mesosistema. ¿Por qué? Bueno, como veis, él lo que propone es que todo el mundo, todas las personas, nos desarrollamos en sistemas interrelacionados, que son el microsistema, el mesosistema, subsistema y macrosistema. El primero de ellos, el microsistema, es el que tiene que ver con la familia, con los amigos, ¿vale? Esas relaciones que se dan en primera instancia. Después el mesosistema, que es precisamente donde se da la dinamización comunitaria, o así lo podremos situar cualquiera de los que estamos trabajando en este ámbito, tiene que ver con el sistema de escuela y comunidad. Después tendríamos el exosistema, que es un nivel superior, que es el de las instituciones o entidades sociales, que están por encima de la escuela y la comunidad. Y por encima de esas instituciones, administraciones locales, entidades, ya tendríamos el macrosistema. El macrosistema es toda la sociedad, el territorio mayor donde se encuentra esas instituciones, administraciones locales, etcétera, etcétera, y podríamos hablar entonces de lo que afecta a esos subsistemas, ¿no? El exosistema, mesosistema y microsistema. El macrosistema sería, de alguna manera, los valores sociales que rodean a esa sociedad, las políticas que se están dando en ese contexto, ¿vale? Y por tanto, bueno, pues está a un nivel superior. De tal modo que la intervención comunitaria en este sentido actuaría, pues como decíamos, y la dinamización comunitaria actuaría en el mesosistema, ¿no? Y lo que busca es fortalecer las relaciones entre individuos e instituciones. Es un puente entre ambos sistemas y especialmente yo creo que uno de los mayores aportes que tiene esta propuesta teórica es que
el mesosistema lo que hace es conjuntar microsistemas, de algún modo, buscar unir microsistemas, es decir, tejer redes de microsistemas, ¿vale? Para fortalecer su mesosistema, ¿vale? Este es el fundamento teórico que lo sustenta, y esas redes tienen que ser además, cuanto más sólidas sean, mejor, más participativas y colaborativas. ¿Y cómo lo quiere lograr o cómo se podría lograr? Bueno, pues se podría lograr facilitando la comunicación y cooperación entre los actores de los microsistemas, promoviendo un entorno protector donde se eviten riesgos sociales, que me consta que estuvisteis viendo en la sesión de ayer, creando también oportunidades de participación de las personas que conforman los microsistemas para que ese mesosistema se fortalezca y sea más robusto, y luego activando recursos que ya existen, ¿no? Que estén en la comunidad, reconociendo las fortalezas de aquello que tiene la comunidad y que es muy importante para que los microsistemas pues se consoliden unos con otros a partir de las fortalezas y no tanto a partir de las debilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues esta propuesta es, yo creo, una de las más relevantes para el trabajo comunitario, y también para el trabajo preventivo, porque nos ayuda a ver a las personas dentro de un contexto, ¿vale? Entendiendo que no hay que mm, actuar únicamente sobre las personas, sino sobre las dinámicas que se dan en pequeños contextos, microsistemas, y las relaciones que se dan entre esos microsistemas. Bueno, al margen de esta teoría, tenemos otra que es la teoría del modelo del capital social. Esta es una teoría que parte de los presupuestos de un profesor que es el profesor Robert Putnam, que él tiene un libro que se llama Making Democracy Work. Es un politólogo, sociólogo estadounidense, es profesor de la Universidad de Harvard, y bueno, pues qué es lo que presupone? Bueno, pues presupone que parte de un concepto muy clave que es el capital social, que es entendido como una red de relaciones, normas y confianza que facilitan la cooperación para el beneficio mutuo. ¿Mm? Entonces, lo que busca es centrarse en la importancia de las redes sociales, la confianza y las normas de reciprocidad entre unas y otras personas, ¿no? Para el buen desarrollo y funcionamiento de las personas. Entonces, hay tres elementos clave. Las redes sociales, como decíamos, entendidas no como las redes sociales que pensamos ahora, sino las redes sociales de cómo tejemos relaciones unos con otros, entre personas, entre organizaciones y comunidades. Las normas de reciprocidad, como decíamos, que son también potencialmente expectativas que compartimos, de ayudarnos unos con otros. Yo te doy, tú me das. Y gracias a ese compartir y a ese propósito y a esa buena predisposición de ceder algo mío, pues yo recibo y así tejemos juntos, ¿no? Tejemos juntos un sentido de sociedad. Luego hay también otro aspecto que es la confianza generalizada, que es básicamente una creencia en la cooperación de unos con otros. Es decir, el sistema se mantiene gracias a la confianza que tenemos unos con otros, ¿no? Entonces, Putnam habla de dos tipos de capital social. El primero es el bonding, es el capital social de enlace, que lo que hace es reforzar vínculos entre personas similares, la familia, amigos, amigos íntimos, grupos homogéneos, y lo que hace de algún modo es fomentar el sentido de pertenencia. ¿Mm? Este capital social lo que hace es centrarse en, bueno, yo, gracias a que tengo a mis amigos, a que tengo mi familia, yo me siento parte de esta sociedad por esto, porque me pertenezco a este gran colectivo. Y luego tenemos el capital social puente, el branding. Este, este capital social lo que hace es conectar entre personas, y entonces conecta de diferentes a personas diferentes entre sí, ¿no? Lo que hace es entre clases sociales, entre diferentes personas de diferentes etnias, personas de diferentes religiones, y es clave también para generar o ampliar de alguna manera horizontes de inclusión, ¿no? Entonces, este capital social es un capital social intangible, pero yo creo que muy poderoso, y desde el punto de vista de la intervención, este sistema de ver
un tipo de capital social de enlace y un tipo de capital social puente, puede ayudar de una manera práctica a entender que dónde poner el foco, ¿no? Dónde poner el foco en la intervención. Si tenemos que poner el foco en la intervención en reforzar los vínculos de los grupos homogéneos, o bien tenemos que poner el foco en una determinada intervención en conectar a personas de distintas de diferentes colectivos, ¿no? Para evitar un problema bueno, pues como el racismo, la xenofobia, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces lo podríamos catalogar desde ese tipo, desde esa tipología para empezar a hacer una intervención. Y luego también es muy interesante porque desde el capital social como elemento intangible, pero como decía, muy poderoso, lo que se busca, y así lo propone Putnam, es reforzar redes y generar esa confianza. Es decir, si detecto que las personas que están en la comunidad no confían, no creen en un proyecto de comunidad, no creen en los demás, no creen en un desarrollo horizontal, pues lo que tengo que hacer es establecer dinámicas para proporcionar a, a la comunidad precisamente aquello que requiere, que tenga que ver con construir una comunidad resiliente y no es otra cosa que generar expectativas, generar atribuciones y buscar cambiar algún tipo de creencias. No es nada sencillo, evidentemente, pero a través de dinámicas, pues por lo menos se podría buscar que colaboren las personas entre sí para resolver algún tipo de problema, para cuidar lo común, para detectar de una manera temprana algún tipo de situación de vulnerabilidad y tratar de buscar una solución. Entonces, esto podría ser también de interés. Y luego tenemos otra teoría, que es la teoría de la educación popular. Esta es una de mis favoritas porque como soy pedagogo, pues le tengo una gran alta estima. Me he permitido hasta poneros una foto para que le pongáis cara, pero supongo que muchos de vosotras y vosotros que estáis en la sala y que estáis siguiéndonos desde casa, desde vuestros puntos de trabajo, pues le conocéis. No es nada más y nada menos que Paulo Freire, ¿no? Que es un pedagogo, filósofo y educador brasileño con un gran reconocimiento internacional, pues, sobre todo por ser uno de los pensadores más influyentes en el campo de la educación crítica y popular, ¿no? Tiene em, en lo que a nosotros nos interesa, que es la dinamización comunitaria, él tiene un libro importantísimo como es La educación como práctica de la libertad. Yo creo que esto es el fundamento quizá de la aportación de Freire a la dinamización comunitaria, está en ese libro, pero yo les recomiendo otro que a mí particularmente me gusta mucho porque ayuda a entender mucho de lo que está ocurriendo en la sociedad actual, que es la pedagogía del oprimido y que tiene vigencia, por supuesto, todo lo que ha escrito tiene vigencia en la actualidad. Entonces, le recomiendo esa lectura. Y entonces, lo que plantea Freire es que educar no es depositar conocimientos en alguien, que esto es algo como muy aristotélico, eh, sino que lo que él considera que es educar es generar procesos dialógicos donde las personas que educan y las personas que son educadas aprenden juntas. Aprenden juntas. Esto también es un concepto muy, muy comunitario, ¿no? Porque la relación de la persona que aprende y la persona que enseña se sitúa en un plano horizontal, no se sitúa en un plano vertical. Entonces, esta es una de las grandes aportaciones de Freire a la dinamización y podemos hablar bueno, pues de lo que son las bases de la dinamización comunitaria dentro de las teorías o- o aportaciones que realiza Freire a esto de la dinamización comunitaria, ¿no? Entonces, una de las cuestiones importantes es que las personas se reconocen como sujetos activos de transformación, es decir, si somos iguales cuando vamos a aprender y cuando vamos a enseñar, yo te puedo transformar a ti, tú me puedes transformar a mí. Yo no soy únicamente un emisor de mensajes, sino que recojo de ti seguramente algún aprendizaje y ese aprendizaje que recojo también me está cambiando a mí. No te cambio yo a ti solo, tú me cambias a mí. Ese mensaje lo puedo recoger porque me lo expresas verbalmente o también lo puedo recoger porque me lo expresas con un lenguaje no verbal. Y eso es algo muy importante dentro de la teoría freiriana. Y bueno, pues
Aquí la dinamización comunitaria pues, puede ser entendida no como una animación de actividades o un medio para ocupar el tiempo libre, no. Más bien lo que busca, ¿vale? Es generar una estrategia educativa y política, ¿vale? Lo que busca es generar conciencia crítica, establecer un diálogo de saberes y a partir de ahí generar una transformación. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, pues lo hace primero eh, cuando enseña, cuando trata de educar a otra persona, él propone que hay que generar conciencia crítica. Esto es, hablar sobre la realidad que le rodea, la realidad económica y la cultural en las comunidades. Y además Freire lo comenta con el interés de hacerlo desde las más tempranas edades. Por lo tanto, esto también es algo muy, muy interesante, ¿no? Y luego promover el diálogo de saberes, ¿no? Reconociendo, valorando el conocimiento popular, la memoria colectiva y, por supuesto, las experiencias de vida, porque son realmente las que luego dejan el pozo y son muy significativas, porque en ellas va el sentimiento y en el sentimiento lo dialógico también cobra mucho más sentido. Y luego fomentar la participación activa de las personas y la corresponsabilidad, que es algo que era común en alguna otra teoría que hemos visto antes, fortaleciendo el sentido de pertenencia, que era algo que Putnam ya apuntaba, ¿no? Y el compromiso comunitario. A partir de ahí, todo lo que venga tiene que ser un impulso hacia una acción transformadora. Es decir, si establecemos un vínculo educativo, un vínculo para una dinamización comunitaria, volvemos a insistir en que todo lo que nazca dentro de la comunidad y para la comunidad, en función de sus necesidades, intereses y capacidades, lo que tiene que hacer es nada más y nada menos que buscar la transformación. Entonces, no lo hacemos para nada, siempre vamos a transformar. ¿Mm? Y vamos con la última de las teorías, que es la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas. Habermas es un filósofo y sociólogo alemán, quizás uno de los pensadores más influyentes del siglo XX y XXI. Y bueno, pues él ha tratado temas como la filosofía del lenguaje, la teoría social, la democracia, la ética y política, pero sobre todo es especialmente conocido por su teoría de la acción comunicativa. Y también, quizá me atrevería a decir, por su defensa de una democracia deliberativa, basada en el diálogo racional y la participación comunitaria. Entonces, ¿qué es lo que busca? Bueno, pues lo que busca es que todos lleguemos a un entendimiento compartido desde el lenguaje, desde la manera en la que cada uno nos expresamos y hablamos. Porque eso, además de podernos comunicar unos con otros, lo que va a hacer es que nos va a dar ese potencial emancipador, ¿no? Ese potencial de que tengamos cada uno para poder transformar nuestras relaciones sociales. Entonces, bueno, pues el entendimiento mutuo, la búsqueda de consenso frente a las formas de acción que están orientadas a una estrategia de poder o una estrategia jerárquica donde, bueno, pues se propone hacer una cosa y esa cosa se tiene que hacer. Esa posición no es la que propone Habermas. Habermas lo que busca es una acción comunitaria en la que las personas se relacionen pues a través del entendimiento mutuo, un entendimiento compartido, como decíamos, en el que se fomenten interacciones, se facilite la construcción colectiva de significados, se lleguen a acuerdos y que se tomen decisiones conjuntas. En el fondo, al final, hay que tomar una decisión para hacer algo y esa decisión, pues lo que propone Habermas es que tenga que ser a través de una decisión colegiada por todas las personas que forman parte de la comunidad y a partir de ahí se pueden establecer normas de funcionamiento, construir significados que sean válidos para todos y para todas. Y esta es la propuesta de Habermas. A grandes rasgos, estas cuatro grandes teorías son las que sustentan el concepto o lo que nosotros estamos hablando de y hablaremos a lo largo del curso de dinamización comunitaria. Y entonces es por ello por lo que tienen tanto interés. De hecho, como resultado de estas cuatro grandes teorías, podríamos hablar de una cosa tan
elemental que, bueno, yo lo he llamado objetivos de la dinamización comunitaria, pero que podemos hablar de metas, ¿no? De metas de la dinamización comunitaria. Y todas nacen a partir de este desarrollo teórico. ¿Mm? ¿Cuáles serían esas grandes metas? Me he permitido señalar 7, quizá a lo mejor hay alguna más, o quizá alguna puede estar subrogada a otra, ¿vale? Pero yo creo que son 7 grandes objetivos que debería tener la dinamización comunitaria. El primero de ellos es impulsar la participación comunitaria desde la base, promoviendo procesos autogestionados, que es algo que ya vimos. Desde la propia determinación conceptual del concepto de comunidad, ¿vale? Tiene que haber una autogestión. Luego tiene que haber el fomento del trabajo en red. Este es otro de los objetivos o metas más importantes, articulando actores institucionales, vecinales y técnicos, sobre todo alrededor de objetivos comunes. Después, lo que buscaríamos es una mejora de la cohesión social, bueno, pues reduciendo las desigualdades y fortaleciendo el sentido de comunidad. También el refuerzo de las capacidades locales. La promoción de la convivencia intercultural, yo creo que es otro de los objetivos más relevantes que es consecuencia de, de, de esto que ya señalaba Putnam, ¿no? De tender puentes entre grupos o colectivos que no tienen un sentido de pertenencia, ¿vale? Y luego, por supuesto, canalizar conflictos comunitarios a través de la facilitación del diálogo, la mediación y la resolución de, por ejemplo, de cuestiones, pero por supuesto no a través de la violencia, sino a través del diálogo. Bien. Y por último, quizá fortalecer el arraigo al territorio, que yo creo que es algo identitario que tiene que estar ahí porque eso fortalece eh, bueno, pues el crecimiento de una comunidad, ¿no? Sentirte parte de un territorio, parte de un barrio, o sea, miembro de un barrio, miembro de una localidad determinada. Bueno, yo creo que esto, como bien sabéis, es fundamental. Bien, ¿y quién se encarga de llevar a cabo estos objetivos? Bueno, alguien se tiene que encargar, ¿no? Pues aquí tendríamos a los agentes que están implicados en la dinamización comunitaria, que por supuesto vosotras, como técnicos de servicios sociales y comunitarios, ¿vale? Trabajadores de los servicios sociales, educadores, sociólogos, que estáis facilitando los procesos comunitarios desde vuestros centros, desde vuestras instituciones locales. Simplemente con la misión, con el propósito de hacer diagnósticos iniciales, generar planificaciones participativas, llevar a cabo mediaciones vecinales, por ejemplo, o quizá hacer algún tipo de evaluación de proceso, ¿no? O sea que realmente vosotros y vosotras ocupáis un espacio muy relevante dentro de lo que es la dinamización comunitaria. ¿Quién más? Pues las asociaciones vecinales y las entidades sociales, actores que en definitiva están organizados, y que conocen el territorio, que movilizan recursos y que promueven iniciativas colectivas, ¿no? Quizás su función más relevante está en ser aliados estratégicos de los técnicos y de niveles superiores, ¿vale? De niveles superiores para sostener procesos a largo plazo que van más allá de las técnicas puntuales que a lo mejor puedan aplicar los agentes señalados como técnicos de servicios sociales y comunitarios. Luego tenemos los liderazgos comunitarios informales, que son personas bueno, pues que tienen un reconocimiento dentro de una localidad, dentro de una comunidad, y que, bueno, pues ese reconocimiento que tienen les da una legitimidad que les permite ser capaces de dinamizar redes vecinales, movilizar una comunidad, ¿no? Son personas que realmente hay que aprovechar para hacer cualquier tipo de dinamización comunitaria. Para poderles aprovechar, lógicamente hay que localizarles. Eso también es una tarea muy importante cuando se va a llevar a cabo algún tipo de dinamización comunitaria. Encontrar a las personas de referencia que pueden tener algún tipo de liderazgo
puede servir para llevar a buen puerto cualquier tipo de acción de intervención comunitaria. Después tenemos equipos interdisciplinares, que bueno, pues que ya sabéis que muchas veces se requieren y están dentro de cualquier tipo de entidad social, ¿no? Y son grupos de profesionales de distintas disciplinas, de salud, de educación, cultura, juventud, y bueno, pues ya trabaja en equipo para realizar acciones dinamizadoras comunitarias. Seguramente muchas de vosotras y vosotros estáis en alguno de estos equipos. Y luego, por último, tendríamos a la administración pública local, concejalías de participación, servicios sociales, juventud, igualdad, etcétera, ¿no? Y su papel es tener un papel diferencial, ¿no? Tener una función diferencial como impulsoras y también financiando procesos de dinamización comunitaria. Hay un sexto agente que no está ahí, pero que yo creo que es interesante, que son los medios locales, la prensa local. La prensa local también puede tener un espacio, que es un espacio meta, que es un espacio que se encuentra por detrás y por encima de todos estos agentes y que hay que reconocer también su papel. Es decir, muchas veces los medios locales son aquellos que pueden ayudar a promover un sentido de pertenencia, a generar, a dar visibilidad a una necesidad local, e incluso a promover o publicitar algún tipo de actividad que se haya propuesto desde asociaciones vecinales o desde la administración pública local. También tienen un papel importante y más ahora que tenemos las redes sociales y esa red social pues, puede verse enriquecida como un canal de comunicación de estos medios de comunicación más locales. La gran prensa nacional, pues en algún momento eh, puede hacerse eco de alguna noticia, de alguna intervención local que se haya realizado de dinamización comunitaria. Por ejemplo, durante la pandemia, en los programas de televisión de noticias, pues en algún momento veíamos cómo algunas asociaciones vecinales se agrupaban para ayudar a las personas mayores que se encontraban solas en el domicilio, ¿no? Y lo hacían de una manera con un impulso que no estaba generado a través de la administración pública local. Y otras veces sí, pero bueno, pero en algún caso en televisión veíamos ejemplos de asociaciones vecinales que tomaban esta iniciativa, ¿no? Bueno, se vieron muchas iniciativas y aquel momento, durante la pandemia, si recordáis, fue un momento muy interesante para ver acciones de dinamización comunitaria donde la comunidad da respuestas a problemas y a necesidades entre iguales sin haber una jerarquía y con un tratamiento horizontal. Y vimos, por ejemplo, también que los medios de comunicación de tirada nacional se hacían eco de estas dinámicas comunitarias. Curiosamente, pasada la pandemia, prácticamente no encontramos noticias relacionadas a las acciones comunitarias que se desarrollan en distintos territorios de nuestro país, ¿no? Pero bueno, en aquel momento era importante ver cómo las personas estábamos unidas y nos apoyábamos unos a otros y cómo eso ayudaba a mitigar la falta de recursos o la falta de respuesta a un elemento tan distorsionador y tan cruel como fue la llegada de la COVID a nuestro planeta entero, ¿no? Bueno, pues estos agentes tienen que actuar de algún modo, ¿verdad? Tendrán que hacer algo. eh, tendrán que, tendrán que llevar a cabo algún tipo de acción o iniciativa. Me voy a centrar en las iniciativas que pueden llevar a cabo técnicos de servicios sociales y comunitarios, que para eso estáis aquí. Y ese tipo de iniciativas o de metodologías que vamos a abordar, pues son muy variopintas. Una de ellas es el diagnóstico participativo. Creo que esta es una de las metodologías más interesantes, ¿no? ¿Qué es el diagnóstico participativo? Pues a grandes rasgos, de una manera simple, lo tenéis ahí en la pantalla, es un análisis de problema de una manera colectiva. Bien. Eh, es una metodología activa, es una metodología flexible, es una metodología contextualizada y que lo que busca realmente es promover el protagonismo de la ciudadanía. ¿Qué es lo que hace? Bueno, recoger información de las personas que están dentro de la comunidad para a partir de ahí
elaborar un plan de acción, ¿vale? Pero bueno, el primer paso, el diagnóstico participativo, luego ya llegaría el plan de acción, se fundamenta en diferentes técnicas. Muchas de ellas ya las conocéis seguramente, las encuestas comunitarias, el, el DAFO participativo, donde se analizan fortalezas, debilidades, oportunidades que pueda tener eh, cualquier aspecto que queramos evaluar o diagnosticar. También los grupos de discusión, donde un grupo de personas que se suponen eh, como participantes relevantes, personas a las cuales nos interesa, las reunimos dentro de un grupo por sus características individuales, por su peso dentro de una comunidad, o simplemente formamos un grupo heterogéneo de personas que nos den diferentes puntos de vista, ¿no? Y las reunimos en un grupo de discusión donde sacamos a debatir grandes temas o temas que nos interesa tratar, sobre los cuales nos interesa recoger información y detectar necesidades, ¿no? Para establecer algún tipo de diagnóstico. A diferencia de las encuestas, que las encuestas lo que nos permiten es recoger datos sobre todo de carácter cuantitativo, que nos permiten tener una foto de lo que está ocurriendo en un momento dado, te dan una radiografía y entonces tú ves la foto y dices, ay, bien, bueno, pues aquí tenemos que el 50% opina esto y el 50% de las personas opina esto otro. Lo vemos con un golpe de vista. A diferencia de esto, el resto de técnicas, el DAFO, los grupos de discusión, la observación participante, lo que nos ofrecen son claves para trabajar en términos de interpretación de lo que está ocurriendo, ¿vale? No nos quedamos con la foto, sino porque tenemos esa foto. Y eso lo podemos obtener de los grupos de discusión, sin lugar a dudas. De la observación participante podemos llegar a atribuir también algún tipo de implicación o significado que vaya más allá de la foto. Y del DAFO participativo lo que hacemos es un análisis como mucho más profundo que no solamente recoge esa implicación que hay detrás de lo que está ocurriendo, eh, sino que además nos da la oportunidad de decir, bueno, ya sabemos lo que hay, pero vamos a localizar las fortalezas sobre las que podemos empezar a trabajar. Es decir, que el diagnóstico participativo a través del DAFO también es una técnica excepcional, ¿verdad? Y bueno, pues con estas técnicas podríamos hablar de algún tipo de herramientas para el diagnóstico participativo que últimamente se están utilizando mucho, que seguramente las utilicéis en vuestros puestos de trabajo, pero si no las conocéis yo las quería traer aquí. Y vamos allá con ellas. Son herramientas tecnológicas. Gracias a la COVID, recordáis que de aquel momento las personas que no sabían utilizar cualquier tipo de videollamada aprendieron, las personas que no sabían utilizar alguna herramienta de comunicación formativa aprendieron a utilizarla, no les quedó otra, y mucha gente trabajamos confinados desde casa con este tipo de herramientas. Bueno, pues podemos utilizar estas herramientas, que duda cabe, para hacer un diagnóstico participativo. Eh, una de las herramientas más interesantes es WhatsApp. Veremos que hay una versión que se llama Business, luego lo vemos cómo funciona, pero bueno, otra es Teams, que es la plataforma en la que estamos. Esta herramienta, como sabéis, tiene la posibilidad de hacer grabaciones simplemente con el consentimiento informado de las personas que vayan a participar en la recogida de información, pues podemos hacer grabación de aquello que se está tratando, haciendo un grupo, por ejemplo, un grupo de discusión en línea y dando la opción de transcribir. Y entonces, teniendo esa grabación y transcribiendo lo que está ocurriendo en tiempo real, al final podemos hacer una revisión de la transcripción y podemos utilizar paralelamente algún tipo de software para análisis de datos cualitativo. Pues ya bien sea de pago, como puede ser Atlas-T o Mascudea, o podríamos utilizar otro software que es en vivo, que es una opción gratuita, y entonces con el texto podríamos hacer algún tipo de análisis de categorías
de lo que está ocurriendo, de lo que están diciendo los participantes en el grupo focal, para hacer un diagnóstico cualitativo de lo que está ocurriendo. Y lo hacemos prácticamente con muchos menos costes de recursos, porque no implicaría ni desplazamientos para hacer el grupo focal, ni tampoco implicaría costes de transcripción del grupo focal, que es quizá una de las cosas que antes echaba más para atrás. Tener que transcribir un grupo focal es arduamente laborioso, igual que tener que transcribir entrevistas, ¿no? Pues a través de Teams lo tendríamos hecho, haríamos una pequeña revisión, como decía, lo podríamos llevar ese documento de texto a cualquier software de análisis cualitativo y hacer un análisis de categorías para ver qué es lo que está ocurriendo, tener no solo la fotografía, sino entender qué es lo que pasa por dentro de un problema o una necesidad o algo que queramos trabajar desde el punto de vista de la dinamización comunitaria. Luego también podemos tener herramientas como OneDrive, para compartir documentos, hacer documentos compartidos. Podemos hacer alguna técnica de llevar a cabo una técnica de diagnóstico participativo compartiendo estos documentos en línea, poniendo, por ejemplo, una manera muy artesanal, pero que a veces funciona y no funciona nada mal, es lanzando encuestas abiertas donde las preguntas sean eso, preguntas abiertas, atribuyendo a cada participante un color y que cada participante que está trabajando en esa encuesta abierta y donde todos pueden ver lo de todos, pues a partir de su color van estableciendo un diálogo sobre una necesidad que está ocurriendo, algo que está ocurriendo en una comunidad. Y entonces un interviniente escribe en color azul, otro en rojo, uno tras otro se van solapando ideas y van tejiendo un discurso dialógico para encontrar, bueno, pues causas de lo que está ocurriendo. Incluso podemos pedirles que hagan algún tipo de propuesta, ¿no? Zoom también es otra de las herramientas que ya conocéis, pero hay muchas, ¿vale? No quiero andar en ellas. Sí que quizá de Teams podría también recalcar la posibilidad de establecer grupos de trabajo, es decir, que no solamente sirve para establecer la comunicación, sino que además yo podría compartir, crear un team, crear un equipo y ese equipo darle algún tipo de atribuciones para que pueda colgar documentación, para que unos y otros, si hacen alguna búsqueda, por ejemplo, quieren hacer algún tipo de espacio vecinal y necesitan ver normativa, pues si algún vecino ha encontrado alguna normativa que no se contemplaba, pues dice, oye, pues la voy a compartir dentro del grupo. Otro dice, ay, pues mira, yo haciendo una búsqueda me encontré en Google o en cualquier otro buscador una noticia relacionada con un espacio vecinal que se hizo en tal localidad y nosotros podríamos hacer lo mismo, lo comparto aquí. En fin, este tipo de herramientas también puede ser interesantes para establecer algún tipo de práctica de diagnóstico participativo. Y por supuesto, la reina es Google Workspace, ¿no? Es las herramientas de Google, de herramienta Google Suite, porque son herramientas gratuitas. Ya sabéis que Microsoft en principio es una herramienta de pago. No tanto Teams, porque hay una acción compartida, que es la que estáis viendo o utilizando vosotros en casa, pero otras funcionalidades de Teams e incluso otras funcionalidades de Microsoft, como es una herramienta que Microsoft tiene que es maravillosa, que se llama Planner, que si alguno tiene licencia o alguna tiene licencia, os la recomiendo que la veáis. Para este tipo de diagnósticos participativos está muy bien y para trabajar dentro de equipos de trabajo y hacer algún tipo de acción de evaluación participativa, de intervención, creo que trabajo en equipo fundamental esta aplicación si no la conocéis, ¿vale? Os permite además atribuir tareas, ver cuándo ha terminado una tarea o un miembro de un equipo, cuando no la ha terminado, ver fechas estimadas, establecer plazos, verlo todo además de una manera muy visual, ¿vale? Os la recomiendo, pero claro, tiene el inconveniente que es de pago. Y entonces tenemos otras opciones que son Google Workspace. Son las herramientas que casi todo el mundo tiene en casa, de acceso abierto. eh, bueno, el único inconveniente, ya sabéis que cedemos mucho de nosotros, muchos de nuestros datos personales a Google y podemos tener algún tipo de filtración en esa comunicación que tenemos o que pueden tener los participantes del diagnóstico participativo y que no sabemos muchas veces dónde van esos datos. Vale, quizá eso es el inconveniente que tiene. Google me consta, y lo sabemos porque surgen noticias a diario, que trata de poner barreras al mar
para que no haya fugas de estos datos y te promete y te vuelve a prometer que lo que tú pongas en sus herramientas tecnológicas no lo va a ceder a ningún tipo de empresa para que luego te manden publicidad determinada o te puedan sugerir que mm, compres algo que no habías pensado por ningún momento comprar, pero que qué casualidad que hablabas con tus compañeros sobre una dinamización vecinal para crear un club de fútbol y mira qué casualidad que te llega pues rápidamente publicidad de unas botas de fútbol que son una primera marca y bueno, pues curioso. En fin, y esto te ocurre mientras estás trabajando en un espacio teóricamente cerrado de Google Workspace, ¿vale? Digo esto porque Google te ofrece herramientas que son muy interesantes. Los formularios de Google Form son herramientas que te pueden permitir recoger tantos datos cuantitativos como cualitativos en tiempo real. ¿M? Eh, Google Form además también puede ser distribuido mediante enlace a través de otros canales como WhatsApp o correo electrónico. Mandas el enlace y puedes recoger también en tiempo real pues, por ejemplo, si tenéis una situación de emergencia, ¿vale? Dentro de una comunidad, pues imaginaros que de repente ocurre una tragedia dentro de una comunidad y queréis agrupar a un grupo de vecinos para ayudar a unas unidades familiares que han tenido una catástrofe en sus domicilios. Pues si necesitan mantas, si necesitan cualquier cosa más allá de los servicios asistenciales, queréis aportar algo, pues podéis hacer un recuento rápido de las necesidades básicas que tienen y pueden responderlo a través de Google Form, ¿no? En tiempo real. Pero luego además también tiene otras herramientas, porque igual que Teams, también te permite transcribir las grabaciones, la herramienta de Google de videollamada también te lo permite, así que también lo puedes hacer, también puedes compartir documentos en línea, prácticamente con idénticas funcionalidades a las que te ofrece el entorno de Microsoft. ¿Mm? Además de estas herramientas, decíamos que teníamos WhatsApp en la versión de Business. Aquí veis una herramienta de es el árbol de WhatsApp. ¿M? Y son herramientas que son muy interesantes para mostrar servicios con cuenta perfil de organización. ¿Vale? Si estáis trabajando dentro de una institución, podéis contratar este servicio a WhatsApp y es una cuenta verificada, eso significa que es una cuenta fiable, ese servicio lo da la propia entidad de WhatsApp cuando contratas el servicio. Es una aplicación de descarga gratuita, pero no de uso gratuito, es diferente al WhatsApp que utilizamos todos, ¿vale? Es diferente porque te permite hacer, por ejemplo, eh, crear un entorno similar al de aplicación de WhatsApp, con las mismas opciones de comunicación, pero programar la salida de mensajes a determinadas horas. Integrar el servicio de WhatsApp, por ejemplo, con una API dentro de un entorno web de tu propia entidad o administración. Gestionar los mensajes que te llegan de WhatsApp y robotizar la respuesta a través de inteligencia artificial. Que parece que estamos hablando en chino, pero que realmente no es tan difícil, ¿vale? Os lo digo para que lo, que lo tengáis en cuenta, que cada vez se está haciendo más, que la robotización de las respuestas a las sugerencias de los usuarios se puede hacer y se puede dar respuesta a través de la robotización e incluso la IA te puede recoger toda esa información que viene categorizada a través de los WhatsApp, perdón, que viene de los WhatsApp, te la categoriza, te la organiza y te hace un análisis cualitativo de las principales categorías que surgen para hacer el diagnóstico prácticamente en segundos, ¿vale? Y bueno, pues estas son posibilidades que yo creo que son muy interesantes de comunicación. Además lo hace a través de un sistema de árbol. Eso significa que tú mandas un mensaje a un determinado colectivo y ese colectivo lo manda a otro colectivo y así. Y podéis establecer un sistema de cascada, eh, pues una persona responsable se lo manda a encargados, esos encargados se lo mandan a los técnicos se los mandan a los usuarios y luego hay una vuelta al revés, ¿vale? Esto te lo permite también WhatsApp Business y te guarda toda la comunicación.
Vale. Otra de las metodologías, más allá del diagnóstico participativo, que me he querido extender un poco más por este asunto de las nuevas herramientas tecnológicas, es el mapeo social y los mapas comunitarios. Vale, el mapeo social y los mapas comunitarios son representaciones visuales de, por ejemplo, de un barrio, donde se identifican problemas a través de un dibujo, un esquema, una representación, ya bien sea física o bien sea digital. Ahí lo que hacemos es identificamos problemas, vemos qué recursos hay, qué actores clave están operando y qué potenciales zonas de conflicto se pueden estar dando dentro de un barrio, ¿vale? El mapeo social, por tanto, sería una herramienta participativa que lo que hace es analizar de una manera colectiva la realidad social de una comunidad. Em, ¿Para qué sirve? Bueno, pues sirve para reconocer necesidades y oportunidades locales, para visualizar, para tener con un golpe de vista cómo es la comunidad. Nos ofrece una visión comunitaria de lo que está ocurriendo en un determinado territorio. Y bueno, pues eso es quizá el mapeo social. Y luego tenemos el mapeo comunitario, que son básicamente también representaciones gráficas del territorio, pero que están realizadas por las personas que viven en la comunidad y también buscan analizar, compartir información relevante sobre su realidad social. Bueno, pues, pero más con el objetivo de, mm, eh, más que con el objetivo de recabar información, de que quede grabado, ¿vale? El mapeo comunitario es un mapeo en el cual las personas intervienen mm, para cambiar o para transformar la sociedad. Es decir, no solamente tiene la función que tiene el mapeo social de mostrar un territorio y ver de un golpe de vista lo que pasa en la comunidad. No, el mapeo comunitario lo que busca es que las personas que están dentro de la comunidad se expresen, trabajen dentro de ese mapa comunitario. Ese mapa comunitario nunca quedaría estático, quedaría siempre en movimiento a través de la expresión y de los símbolos. Son dinámicos, se pueden ir modificando y el objetivo de ese mapeo comunitario, a diferencia del social, es no solamente el diagnóstico, sino la transformación social, ¿vale? Eh, Va más allá del análisis y construcción colectiva del mapeo social para tener una representación visual de lo que ocurre en la comunidad y además darle un paso de transformativo, un paso de transformación. Eh, Son herramientas muy parecidas, pero tienen ese pequeño matiz. Y luego tenemos el árbol de problemas y el árbol de objetivos. El árbol de problemas es una técnica muy visual, es una herramienta de análisis participativo que lo que hace es que permite identificar, visualizar causas, consecuencias de un problema social para comprenderlo mejor, para también poder planificar intervenciones eficaces. Y se utiliza para la formulación de proyectos sociales y planificación estratégica, ¿no? Ya que, bueno, pues sirve para organizar ideas, para priorizar problemas y para buscar soluciones, ¿no? La técnica, en definitiva, se representa como un árbol. Perdonad que yo es que si ya dibujo como un niño a mano alzada, pues con el ordenador me ha salido ese árbol. Pero bueno, la técnica se representa como un árbol, ¿no? Entonces el tronco lo que hace es representar el problema central que se quiere analizar. Por ejemplo, bajo rendimiento escolar. Pues el tronco sería bajo rendimiento escolar. Por ejemplo, violencia juvenil. Bueno, desempleo en personas jóvenes. Cualquiera de esos grandes temas podría ser el tronco del árbol. ¿Qué serían las raíces? Las raíces deberían ser o podrían ser las causas del problema. Aquí lo que hacemos es que cuando le pedimos a las personas que realicen el árbol, las raíces deberían responder a la pregunta ¿por qué ocurre ese problema? ¿Mm? ¿Por qué ocurre? Y entonces ahí se identifican las causas directas e indirectas, las estructurales, las sociales, las culturales y también, ¿por qué no?, las personales, ¿no? Y luego también tenemos las ramas. Las ramas serían la otra parte, que serían las consecuencias o efectos que genera un problema en una comunidad o a unas personas. Y bueno, aquí
si lo hacemos para que participen todas las personas de una comunidad, tendríamos que pedirles, o de un grupo, tendríamos que pedirles que respondiesen a la pregunta, ¿qué es lo que está pasando como resultado de este problema? Es decir, ahí si tenemos, por ejemplo, como decíamos, un bajo rendimiento escolar, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que va a producir? ¿No? Entonces, esta técnica, tanto el árbol de problemas como el árbol de objetivos, ahora veremos el árbol de objetivos, bueno, pues es muy interesante para comprender qué es lo que, las dimensiones del problema, ¿vale? Y la complejidad del problema. También para que visualmente las personas que dan respuesta a, a estas situaciones puedan establecer un diagnóstico colectivo, ¿vale? Entonces cada uno puede arrojar sus diferentes voces sin tener ningún tipo de cortapisas y expresarse de manera muy visual al lado de la representación del árbol. Y también sirve quizá en un grado mayor de complejidad para establecer quizá graduaciones y prioridades de acción, ¿no? Por ejemplo, si señalamos cuáles son las raíces o causas del problema, podemos decir que pinten en las más profundas o que escriban en las raíces más profundas los problemas perdón, las causas del problema que tengan una mayor fuerza o quizá tengan una mayor prevalencia sobre el problema central, sobre el tronco. A la dinámica del árbol de problemas, a mí me gusta, cuando la llevo a cabo, utilizar imágenes de árboles previas al tronco, a la realización del tronco, de las raíces y las ramas, y que vayan pintando y vayan escribiendo. Yo lo que les propongo es ver antes árboles, sin más, y ir pensando qué les parece si los árboles que ven son exitosos o no. Y por ejemplo les pongo un árbol con unas grandes ramas, un árbol que está torcido, un árbol que tiene un agujero en el medio, otro que se fracturó, otro que se cayó, otro que no se cayó pero está torcido aguantando en la intertextura de un espacio bastante complejo y bastante arduo, donde prácticamente las condiciones de vida y supervivencia son muy complicadas. Y entonces hablo de cuáles son los árboles que son realmente exitosos, si aquellos que vienen en entornos apacibles y crecen, o aquellos que se mantienen y se sostienen a pesar de las dificultades. Y a partir de ahí empiezo a hablar de las raíces. ¿Vale? Y empiezo a hablar de las raíces no solamente en términos de causas, sino de problemas, sino a lo mejor también en términos de potenciales beneficios perdón, potenciales fortalezas del árbol, ¿no? Y eso también les hace reflexionar cuando van a escribir, y entonces dentro de las causas del problema te pueden incluso indicar alguna fortaleza, no solamente causas, sino fortaleza que tienen las personas para poder afrontar ese problema. Entonces el árbol de problemas te da esa visión del árbol de problemas, de lo que está ocurriendo, y luego está el árbol de objetivos, que es un paso más allá, que es que conviertes los problemas vale, ya tenemos aquí la dificultad, pues ahora vamos a plantear soluciones para cada una de las causas que se encuentran en las raíces del árbol de problemas. Y entonces, una vez que se ha identificado el problema central, lo que hacemos es preguntar por los efectos, preguntar otra vez de nuevo por las causas y hacer una reflexión colectiva sobre esas fortalezas que decíamos y cómo las podemos utilizar para a partir de ahí hacer, bueno, hacer pues una intervención mucho más eficaz, ¿no? Hablamos de qué causas son las más profundas, hablamos de cuáles son los efectos más graves o que peores consecuencias tienen, y luego hablamos de, oye, ¿por dónde empezamos a intervenir? Como personas que estamos dentro de la comunidad, ¿dónde queréis que empezamos y por qué? Y a partir de ahí, bueno, se fomenta una participación, un análisis crítico, un pensamiento, yo creo, bastante estructural, y recoges una información participativa bastante interesante, la verdad. Vamos con los espacios de participación.
es otra de las metodologías participativas por excelencia, que bueno, que ya la conocéis, seguramente la habéis puesto, habéis participado en alguna de ellas. Bueno, pues tenemos desde asambleas vecinales a grupos motores, a comisiones temáticas o foros multisectoriales. Estos espacios lo que hacen son ayudar a detectar necesidades y a encontrar soluciones, ¿no? El primero de los espacios, las asambleas vecinales, son, ya como sabéis, reuniones abiertas y horizontales donde las personas de una comunidad o barrio pues, se encuentran para hacer un diagnóstico a un tipo de problemas, proponer alguna solución, si es que llegan a ese punto, debatir sobre temas relevantes y tomar decisiones de manera colectiva. Los grupos motores son equipos que lo que hacen es dinamizar, son equipos dinamizadores, ¿no? Y surgen para coordinar, para impulsar y para dar continuidad a acciones comunitarias. Lo que hacen, lo que buscan es motivar la participación de un vecindario y especialmente sirven como puente entre ciudadanía, técnicos y administraciones. Seguramente que vuestro quehacer profesional, aunque ellos no se denominen como grupos motores, muchas veces os habéis encontrado con algún grupo motor que intermedia y que son los interlocutores entre vuestro trabajo y lo que está ocurriendo en la comunidad. Y generalmente están integrados por personas muy representativas del territorio, vecinos que tienen ese carácter, vecinos y vecinas que tienen ese carácter de liderazgo, ¿no? Representantes de asociaciones vecinales, incluso algún otro profesional que no está dentro de vuestro equipo, pero que es una persona que trabaja o que vive dentro de una comunidad y aporta también su granito de arena y da ese paso también a la hora de participar activamente en estos espacios de participación. Luego tenemos comisiones temáticas, que son grupos de trabajo organizados por áreas específicas y salud, educación o convivencia, juventud, igualdad. Y bueno, donde lo que se hace es que se busca un tema concreto y se analiza en profundidad. Y esto, en el fondo, pues permite aportar propuestas especializadas, fomentar el trabajo colaborativo entre diferentes actores y actrices y coordinar recursos y acciones entre sectores, ¿no? Los foros multisectoriales, bueno, pues establecen sectores diferentes donde a través de grandes temas, pues esos temas se desagregan en subtemas y se establecen sectores para atender a cada uno de esos subtemas. Y representantes de esos pequeños sectores luego se juntan en un foro multisectorial, que es una manera diferente de organizarse de manera amplia, abierta, como son las asociaciones vecinales. Hay una organización, un sustrato de organización mucho mayor en estos foros multisectoriales, ¿vale? Porque se establecen dinámicas de grupos y subgrupos. Pero bueno, estas organizaciones, esta forma de organización no siempre se ve, no es muy común verla en las comunidades porque requiere, bueno, pues que haya una persona que lo organice y de manera espontánea por parte de los vecinos, vecinas de una comunidad, esto es complicado verlo. Tiene que verse, ya lo sabéis, pues porque a lo mejor algún técnico como vosotras o vosotros lo que hacéis es os vamos a orientar, ¿por qué no creamos secciones y a partir de secciones trabajáis en grupo dentro de esa sección, elegimos un representante, transmite esas ideas porque la dimensión del problema lo requiere. Y a partir de ahí, luego ya cada representante que hable con su grupo, en fin, son formas de trabajo muy, muy interesantes, pero requieren cierto nivel de organización y logística que es complicada. Y luego, en general, estos espacios de participación, pues son estructuras organizativas, metodológicas que, pues eso, que permiten esa apertura de recogida de expresión de opiniones, tomar decisiones y construir propuestas para la comunidad. Vamos con la última de las metodologías participativas. Bien, esta última, y ya vamos a cerrar, daremos paso a una dinámica y tomaremos un descanso. Es la dinámica de la facilitación de grupos. Esta metodología, la facilitación de grupos, es una metodología que lo que trata es buscar condiciones adecuadas para que un grupo funcione de una manera cooperativa y reflexiva.
Y para ello, bueno, pues utilizan diferentes técnicas, ¿no? Animación sociocultural, trabajo en equipo, gestión de conflictos y construcción de acuerdos, ¿no? Y sirve, fundamentalmente, sirve para ayudar a detectar necesidades y encontrar soluciones. Todas estas técnicas tienen ese propósito. Las técnicas de animación sociocultural, seguro que muchas de vosotras y de muchos de vosotros las conocéis, las dinámicas lúdicas, creativas y expresivas que favorecen la participación, se encajan dentro de esto, por ejemplo, romper el hielo, bueno, en fin, hay muchísimas técnicas. Todas estas técnicas de animación sociocultural sirven para estimular la comunicación, para reforzar la confianza del grupo. La verdad es que son técnicas muy, muy válidas y muy, muy interesantes, ¿no? Y luego tenemos el trabajo en equipo como una de las técnicas dentro de la facilitación de grupos. Pues básicamente, si trabajamos en equipo, lo que tenemos que buscar es la búsqueda de interdependencia. Esto es una de las cuestiones que yo quisiera señalar aquí, y es que las personas se necesiten unas a otras para trabajar de manera cooperativa para alcanzar un objetivo, y esto es quizá lo más complejo de utilizar esta técnica de trabajo en equipo. Creamos equipo a partir de generar interdependencia, y a veces esa generación de interdependencia requiere un paso previo antes de abordar una necesidad. Por tanto, el trabajo en equipo es una técnica interesante, pero requiere tiempo, ¿vale? Requiere bastante tiempo. La animación sociocultural nos podría dar eh, información muy rápidamente. El trabajo en equipo no. El trabajo en equipo, para podernos dar una información verdaderamente rica, nos puede dar información rápida, pero para que sea verdaderamente rica necesita tiempo, ¿vale? Para que cada uno valore lo que puede aportar el otro y para construir desde lo colectivo. Y entonces eso lleva ciertamente algo de tiempo. Otras técnicas, pues la gestión de conflictos, identificar, abordar y transformar conflictos que puedan surgir dentro de un grupo sin rehuirlos y permitiendo que estos, y no permitiendo que estos conflictos bloqueen el proceso de crecimiento de una comunidad. ¿Cómo? A través del uso del diálogo, de la escucha activa, de la empatía y, por supuesto, a través de la mediación. Y por último, quiero decir que hay más técnicas, pero bueno, yo señalo aquí estas cuatro, ¿no? La construcción de acuerdos. Yo creo que esta es una de las técnicas también bastante interesantes, eh, que lo que busca es, vale, ya hemos visto el problema, ya hemos escuchado las voces, vamos a tratar de alcanzar un consenso, de establecer normas de funcionamiento interno válidas para todos y para todas, y en las cuales nos sirva para definir objetivos comunes y garantizar que todas las personas se sientan parte del proceso. Dicho esto, este primer bloque lo hemos terminado, y que quizá era el más denso por contenidos. eh, y me gustaría, pues si hay, Javier, creo que está además ahí el profesor Miguel Urraca, al cual le mando un abrazo muy, muy grande. No sé si hay alguna pregunta eh, o no. ¿Alguien tiene alguna duda? Javier, también estoy atento al chat. No sé si hay dudas, preguntas. Bueno, si no hubiera ninguna, no pasa nada. Ahora, Eso es ahora, que ha Ángel, ido te fenomenal. preguntan. Ah, vale, vale. Adelante, Lucía. Ay, hola, buenos días. Hola. Después de tu exposición, lo que, bueno, compartí, pero para que dieras tu valoración, una reflexión conforme iba escuchando el tema de las teorías, de las técnicas, de los agentes que están implicados en todo el tema del proceso comunitario, de dinamización. A ver, llevando eso a la práctica, cuando llegamos a un territorio,
o estamos en una comunidad determinada, tanto desde la parte de técnicos de lo público, del área social o de educación o de juventud, como desde la parte de las entidades sociales. Es verdad que empezamos todos con un proceso de decir, hay un problema o simple o llanamente tenemos que fortalecer unas relaciones o tenemos que identificar y mejorar aspectos que se comentan o se analizan a lo mejor por una parte de esa población. Lo que me gustaría es vamos a ver, identificar que por un lado aterrizamos siempre en los territorios, aterrizamos, llegamos, empezamos, a veces sin una estructura clara, ni por una parte ni por otra. Empiezan a hacer algo que luego termina en lo que termina. O, no, o se hace un gran producto, ¿no? Quiero decir, es un proceso a lo largo del tiempo, o realmente dura poco en el tiempo. A veces parece que llegamos con un proyecto determinado que hay que ponerlo en marcha y la semilla no se queda plantada. No tenemos el enfoque de qué teoría, de qué método, nos vamos adaptando a las realidades de lo que nos encontramos. Entonces, creo que esa necesidad y esa responsabilidad de que los profesionales, y hablo de los profesionales de entidades sociales y profesionales de la administración pública, y también uniéndolo al objetivo que tenía esta formación, creo que tenemos que, iba a decir, capacitarnos al máximo para ser también conscientes de cuál es la mejor manera, de cuál es la mejor fórmula, de qué técnica y qué consecuencias tiene que a veces lleguemos a un sitio y que entendamos que los grupos de discusión se tienen que permitir, que la opinión y la decisión última no la tiene la administración, pero tampoco la tiene la entidad que ha iniciado el proyecto. En resumen, hablar de participación y entendida la participación como un concepto clave. Todo esto viene a colación de que a lo largo de la historia estamos trabajando en territorios. No sé hasta qué punto somos conscientes de esa responsabilidad, de esa cultura que estamos creando, y por otro lado saber que hoy más que nunca o hacemos partícipe a los ciudadanos y a las personas y a las instituciones que están en una zona, en una comunidad, para que realmente se produzca ese cambio transformador. Entonces creo, desde una larga experiencia profesional, que la responsabilidad es mucho mayor de lo que a veces somos conscientes. Entonces llegamos a los territorios, hay barrios, situaciones muy complejas, o nos interesa trabajar un tema de acogida, de la diversidad, etcétera, etcétera, y llegamos, pero también salimos, o no nos quedamos, o no hemos hecho el método. Y esto, claro, se suma a quien vaya a llegar después. Es necesario, y con toda esta exposición, desde tu experiencia, desde tu papel de formador, desde tu papel de conocimiento de las realidades, ¿qué elementos para ti son claves, más allá de una teoría de un agente? ¿Qué elementos son claves para que, si ahora tuviéramos que lanzar este proceso, sí o sí tenemos que formarnos, tenerlos en cuenta, etcétera? ¿Vale? Esa sería... Porque en el resumen de toda esta situación es que estamos trabajando, sí, claro que hacemos trabajo comunitario, claro que llegamos, cómo lo entendemos y cómo lo hemos hecho, pues siempre con la buena voluntad de construir, nunca de hacer otra cosa. Pero realmente, ¿qué elementos sí o sí debemos de tener en cuenta los profesionales de entidades sociales y los profesionales de la administración para hacer hoy, desde hoy o desde que termine esta formación y en todo este proceso, un punto y aparte de lo que hayamos hecho hasta ahora? Muy bien, pues muy clara, muchas gracias. A ver, yo lo que creo es que la diferencia de los profesionales con los que no lo son, porque han tenido una formación bastante más pequeña y, y bueno, pues están muchas veces realizando trabajo que no deberían hacer porque no tienen esa cualificación, principalmente estriba en esto, en ese conocimiento sobre el método, en ese conocimiento sobre
la teoría que les ayuda también a hacer algún tipo de planificación más ordenada. Me has preguntado qué elementos habría que tener en cuenta. Yo particularmente, eh, quizá lo primero que hago cuando me enfrento a una necesidad o problema es eh, valorar si ese problema exige tomar unas decisiones más rápidas o menos rápidas. Es decir, si el problema exige tomar decisiones muy rápidas, elijo un tipo de metodología de afrontamiento de ese problema. Si el problema exige tomar decisiones más lentas porque tengo más tiempo para poderlo desarrollar, entonces me voy a otro tipo de metodologías. También me suelo fijar mucho en qué características tiene la comunidad o grupo de destinatarios a los que yo quiero llevar a cabo la intervención. Si es un grupo que está muy cohesionado o es un grupo que está desagregado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una de las cuestiones más importantes que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos trabajando con comunidades es que las personas que estén recibiendo ese tipo de intervención tienen que ver, por lo menos en los primeros momentos, que lo que tú estás haciendo tiene un sentido, porque eso les va a dar confianza en tu trabajo y va a posibilitar que esa confianza permita luego llevar otro tipo de intervenciones que quizá sin esa confianza previa no podrían desarrollarse. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un problema, y retomo el principio, que exige tomar decisiones rápidas y planteas dinámicas que llevan mucho tiempo, no vas a conseguir nada o vas a conseguir muy poco y, lógicamente, la confianza de esos miembros de la comunidad pues se va a ver mermada y todo lo que quieras hacer después se va a ver comprometido. Entonces, una de las cuestiones que no sé si responde a lo que tú me planteas, pero en la práctica yo creo que habría que tener en cuenta es la urgencia de la necesidad que presenta la comunidad. ¿Vale? Esa es prioritaria. Y luego ver de manera secundaria las características del grupo o del colectivo de destinatarios a la que va referida la dinámica. ¿Hay otra pregunta? Quería agradecerte la exposición que nos has presentado por el marco referencial, ¿no? Y bueno, haciendo alusión un poco a lo que nos ha comentado Lucía, yo creo que, bueno, igual que Cartagena, que otros municipios, hay muchas experiencias de trabajo comunitario muy interesantes, ¿no? Y yo creo que uno de los retos, ¿no? Será generar una estructura y una organización que permita ir generando algo sostenido en el tiempo. No que esté determinado por un tipo de subvención o por un tipo de necesidad, sino una forma de trabajar distinta que tenga ese enfoque comunitario, ¿no? Yo creo que ese es el reto, no tanto basado en subvenciones o en determinados problemas, sino una forma de trabajar que tenga esa promoción y esa dinamización comunitaria como alma del trabajo, ¿no? Eso sería un poquito la reflexión también. Pues muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que es así. Es decir, si consigues que la comunidad genere interdependencia entre sus miembros, sentimiento de pertenencia del que hemos hablado y que participe de manera abierta y horizontal todo el mundo, pues lógicamente la comunidad ya echa a andar y por tanto luego los recursos que vayan llegando pues quizá no son eh, tan costosos como cuando son al principio, ¿no? Para generar eh, todas esas dinámicas de trabajo. Simplemente va siendo sostenible y hay que ir prestando atención y haciendo un seguimiento y dinamizando algún proceso que quede pendiente. Pero bueno, esto era lo que básicamente he querido apuntar. Mm, Estamos sobre las 11:10. Yo creo que vamos a darnos el descanso que habíamos hablado, ¿vale? Y volvemos, Sí. regresamos y hacemos una dinámica. Javier, no sé cómo lo ves. Lo veo bien. A -20 regresamos. Hacemos una pausa. Muchas gracias, Ángel, y enseguida te vemos, ¿vale? Venga, fenomenal. Muchas Hasta ahora. gracias.